Vamos con la último encuentro con autores este año. Os voy a hacer una pequeña confesión. Este es un año difícil, eso no es ninguna sorpresa. Y creo que es la primera vez en mi vida que, aparte de tener las ganas de que empezaran las jornadas, como siempre, porque las disfrutamos mucho, había una sombra en la cabeza diciendo a ver si terminan, ¿no? Para que todo haya ido bien y demás. Y va, eso desaparece este tiempo, ya me da un montón de pena que se está acabando la 25 edición, pero por otro lado me encanta poder cerrarla con un autor como Antoine Ozanam, que nos ha dado tantas obras tan diferentes, que ha transitado por géneros tan dispares y además creo con tanto acierto y tanto éxito, y que nos ha hecho disfrutar de mundos muy dispares entre sí. Es la primera vez que nos visita y por tanto vamos a hacer un pequeño recorrido general para que lo conozcamos todos, y como siempre en el futuro pues ya seguimos a partir de donde lo dejamos este año. Entonces lo primero es ir a ese pequeño Antoine Ozanam, donde se estaba forjando lo que quería ser de mayor, y quería que nos contaras un poquito en qué momento se te inoculó este maravilloso veneno del mundo del cómic, en qué momento decidiste que esto que leías tú también lo podías escribir, y que me cuentes un poquito cómo fue. Siempre quisiste ser autor de cómics, de casualidad, cuéntanos un C'était poco. toujours ton intention d'être scénariste de Voilà. Alors, oui, en fait, je suis très bête et j'ai pas compris tout de suite que j'allais écrire. Je pensais que j'allais dessiner. Et j'ai fait des études de dessin. Parce que, en fait, comme pratiquement tout le monde, je pense, je ne faisais pas forcément attention aux noms qu'il y avait sur les albums. Et pour moi, faire une BD, on faisait tout. Et puis après, j'ai compris, mais après l'école, que je préférais raconter des histoires. En fait, le jour où j'ai su que j'étais scénariste, c'est le jour où j'ai reçu le scénario d'un autre scénariste. Je l'ai lu, alors que c'était un scénariste que j'aimais beaucoup. Et je me suis dit, je ne vais pas passer une année de ma vie à dessiner ça. C'est pas possible. Alors, j'ai été voir la personne qui m'avait donné le scénario. Je lui ai expliqué, il a rigolé, il m'a dit, moi je le savais depuis un bon bout de temps. Voilà, et donc il avait fait ça pour m'obliger à passer le pas. Et du coup, j'ai arrêté de dessiner, et c'est une des meilleures choses que j'ai faites. Et j'ai commencé donc à écrire à ce moment-là. Mais le petit Antoine, c'est marrant parce qu'en fait, je me souviens de moi avec des bandes dessinées alors que je ne sais pas encore lire. Je les ai, et je me raconte des histoires en fait déjà. C'est-à-dire que c'est moi qui fais les dialogues. Je ne voulais que personne me lise les bandes dessinées, c'était moi qui racontais n'importe quoi en voyant les images. Et puis après, il s'est passé une chose très importante, c'est que je suis tombé malade, et que ma mère, qui avait peur que je m'ennuie parce que je restais à la maison tout seul, elle est venue me voir, m'a dit « Tu as le droit à avoir un de ces journaux ». Et il y avait les magazines Tintin, Spirou, Mickey et Pif. Et elle m'a dit « Tu en choisis un, et comme ça, toutes les semaines, tu en as un ». Et j'ai triché, j'en ai eu deux. Mais c'était vraiment ça, c'était l'idée de pouvoir avoir un but pour la semaine d'après. Et ça a très 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 bien marché, un peu trop bien, parce que très vite, j'ai eu plein de BD dans ma chambre. Je faisais tous les marchés, partout où je pouvais, je récupérais des bandes dessinées, qui n'étaient d'ailleurs pas forcément de mon âge, mais ça posait pas de problème. Et voilà, j'ai commencé comme ça. Et après, une des choses pour lesquelles je ne suis pas, une des choses pour lesquelles je ne suis pas dessinateur du tout, c'est que j'ai toujours copié beaucoup de dessinateurs. C'est-à-dire que j'ai eu une année, il fallait que je dessine comme Conrad, qui faisait les Innommables. Une autre année, comme Prado, et j'ai gardé toutes ces pages, et donc j'ai des copies de tout le monde. C'est assez terrible en fait, de ne pas avoir de personnalité dans le dessin.
Pues la verdad es que soy un poco animalote, soy un poco duro de mollera y me costó entender que lo mío era ser guionista. Yo lo que quería era ser dibujante. Tanto es así que llegué a estudiar y formarme como dibujante. Creo que como todos, o casi todos, o por lo menos como la gran mayoría, yo no me fijaba en los nombres que aparecían en las portadas de los álbumes. Siempre creía que una sola persona era quien lo hacía absolutamente todo. Y la verdad es que pues no me daba mucha cuenta. Aprendí desde pequeño que quería contar historias y fue después de acabar mi formación como dibujante que aprendí que para contar esas historias no iba a utilizar el dibujo, sino los guiones. Según salí de la escuela, me puse en contacto con un guionista que me gustaba mucho y en el momento en que recibí ese primer guión para mí, fue cuando me di cuenta de que yo no quería ser dibujante, que yo lo que quería ser en realidad era guionista. Me gustaba el guión que me habían enviado, pero de repente me dije, ¿voy a estar un año entero de mi vida dibujando esto? Imposible. Así que me fui a ver a ese guionista, le expliqué lo que ocurría y el tipo se echó a reír y me dijo, mira, si es que tenía claro que tú eras guionista desde el momento mismo en que nos conocimos. Así que decidí preparar este guión y mandártelo para obligarte a que tú te dieras cuenta y a que tomaras esa misma decisión. Creo que una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida es precisamente lo de dejar de dibujar. Y es una de las cosas de las que estoy más contento. En cuanto al pequeño Antoine, bueno, pues yo me recuerdo siempre con un cómic en las manos, con una BD en las manos, incluso antes de saber leer. Yo cogía el álbum que fuera, el cómic que fuera, y me ponía a mirar las imágenes y me inventaba los diálogos. Y me los recitaba a mí mismo. Y ojo, que no dejaba que nadie me leyera lo que ponía realmente en la página. Yo lo que prefería era contarme mis propias historias basándome en las imágenes que estaba viendo, inventándome los diálogos. Y hay otro factor muy importante para que yo sea lector de cómics, y es que cuando era pequeño tuve una enfermedad pues, relativamente grave y pasé bastante tiempo en casa. Y mi madre, que tenía miedo de que me aburriera, decidió hacer una cosa para tenerme medianamente entretenido y con ganas de que fueran pasando los días. Y es que me dijo, mira, hay varias revistas, tienes Tintín, Spirou, Mickey y Pif. Puedes escoger una por semana. Cada semana solo te dejo leer una. A la semana siguiente la cambias y así vas rotando. Yo hice algo de trampa y en lugar de coger una, cogía dos, pero bueno, el caso es que mi madre logró lo que pretendía, que era darme un objetivo, darme una razón de ser para estar con ganas de que fueran pasando los días. Y funcionó. Esa estrategia funcionó y funcionó hasta demasiado bien, porque enseguida llené el cuarto de cómics. Me iba a mercadillos a buscar todo tipo de álbumes que leer, incluso aunque no fueran de la edad que se suponía, o incluso aunque no fueran adecuados a mi edad, eso no me suponía ningún problema. Y así es como empecé a leer. Otra de las cosas importantes también que hay que tener en cuenta es que yo no soy dibujante, entre otras muchas razones, porque me dedicaba siempre a copiar a los profesionales. Yo como dibujante lo que hacía era copiar lo que veía de autores que me gustaban. Durante un año, por ejemplo, me dediqué a copiar a Conrad, que hacía Les Innommables. Durante otro año estuve imitando todo lo que hacía Prado. Y es terrible eso como dibujante, el dedicarte simplemente a copiar lo que hacen otros autores y que tu dibujo no tenga personalidad propia. Una de las cosas que te da la experiencia es, bueno, que si te fijas, dejas de repetir una serie de errores. Entonces yo ya sé que con una hora que tenemos de tiempo no vamos a poder hacer un viaje cronológico ni un viaje completo por toda tu obra publicada y inédita. Así que sí que me voy a permitir ir deteniéndome en algunos trabajos que me gustan especialmente. Uno de mis favoritos es Temujin, porque realmente Gengis Khan es un personaje que siempre me ha apasionado, sobre el que creo que se ha escrito bastante de ángulos muy distintos, pero del que se reconoce bastante poco y tiene una línea negra. Pero me gustaría saber cómo llegaste tú al personaje de Gengis Khan y cómo decidiste hacernos esta versión, yo considero bastante original y desde luego muy sugerente de sus primeros años de vida. Alors, à l'époque, je travaillais avec Antoine Carion, mais il avait un autre nom. On avait fait déjà 2 albums et on savait qu'on allait faire le 3e ensemble et on cherchait des idées et on s'est mis tout de suite d'accord sur une histoire qui se passait en Mongolie
parce que lui voulait que ça se passe en Mongolie. Et il m'a dit, mais surtout, on ne raconte pas quelque chose sur Gengis Khan. Et je lui ai dit, oui, bien sûr, on ne va pas raconter un truc sur Gengis Khan, c'est là où tout le monde dirait, donc ça ne nous intéresse pas. On aurait fait un peu d'argent, ça serait terrible. Enfin bon, bref. On a commencé à travailler, et c'est un peu comme pour Yaga, en fait, ce matin. C'est qu'il y a un moment où j'ai plein de documentation, j'ai beaucoup lu, je vois à peu près ce que je veux raconter. Et il se passe quelque chose de marrant, c'est que dans la nuit, je note une idée pour une histoire qui était complètement différente pour un autre dessinateur, et je marque que c'est une personne qui vit le destin de quelqu'un d'autre. Et au matin, je regarde toutes mes notes, parce qu'il fallait que je rende les choses pour Antoine, et je regarde toutes mes notes, et je me dis, mais en fait, c'est ça qu'il faut que je fasse, il faut que je raconte l'histoire de quelqu'un qui peut avoir le destin de Gengis Khan, mais qui le refuse, tout le temps. Même si, évidemment, si je ne crois pas au destin, mais en termes de littérature, j'aime bien ça, parce que ça facilite les choses. Et donc j'ai commencé à raconter l'histoire pour revisiter de Temujin. Évidemment, une des choses qui est assez intéressante, c'est que le vrai Temujin, donc celui qui va devenir Gengis Khan, il a une formation de chaman. Et ça, c'est pas trop su. Et donc, c'était très intéressant de pouvoir axer tout l'album sur ça, surtout que le chamanisme apporte des visuels assez forts. Et donc, on peut jouer vraiment avec ce qui est pour moi la bande dessinée. C'est on va raconter avec des images fortes. Et voilà. Lo cierto es que ya había trabajado con Antoine Carrion en 2 álbumes y nos quedaba un tercero que llevar a cabo los 2 juntos. Y me puse a buscar una historia que poder contar. Nos pusimos de acuerdo en las primeras conversaciones en que esa historia pues, tendría lugar en Mongolia. Y también nos pusimos de acuerdo en que no íbamos a hablar de Gengis Khan, porque todo el mundo había hablado ya de Gengis Khan. Queríamos que el álbum funcionara y nos daba un poco de miedo que al tratar ese tema pues no diera mucho dinero. Y me ocurrió algo un poco semejante a lo que mencionaba esta mañana en la rueda de prensa acerca de Yaga y de Baba Yaga. Y es que tenía un montón de documentación, leí muchísimo sobre el personaje y por la noche siempre dejaba puestas las notas con la información que le tenía que pasar a Antoine para poder tener todo presente y no dejarme nada en el tintero. Y el caso es que una noche, cuando ya tenía todo eso listo, se me ocurrió una idea para una nota, para otro proyecto que tenía que enviarle a otro dibujante. Y en esa nota escribí simplemente contar la historia de una persona que vive el destino de otra, que no vive la vida que le estaba destinada. A la mañana siguiente me levanté, miré las notas que había escrito la noche anterior y me encontré con esa. Y me dije, es que eso es precisamente lo que necesitamos para esta historia. Voy a hacer que el protagonista sea alguien joven, alguien que va a tener el destino o al que el destino le prepara el convertirse en Gengis Khan y que lo rechaza en multitud de ocasiones. Que conste de todas formas que yo no creo en el destino, pero desde el punto de vista literario está claro que me facilita mucho las cosas y por eso sí me interesa. Así que revisité lo que había preparado hasta entonces y de ahí surgió Temujin. Hay algo que mucha gente no sabe y es que el verdadero Temujin, el que acabaría por convertirse en Gengis Khan, tenía formación como chamán, había sido educado como un chamán y decidí jugar con eso también en el cómic. Y ya que hemos hablado de Antoine Carrion, y bueno, como dices, habéis trabajado mucho juntos. En España pudimos ver La Sombra Blanca, pudimos ver El Canto de los Sables, pudimos ver Amargura. Son TVOs muy distintos entre sí, donde transitáis por temas muy diferentes. Y es un tándem muy consolidado que ha dado obras estupendas, pero yo tengo especial cariño a Amargura, porque es una obra de ciencia ficción distópica que, aparte del trabajo, por supuesto, de guión y de dibujo y lo que es la trama en sí, creo que tiene un montón de ideas atrevidas, probablemente demasiado o tristemente actuales, y bueno, y que me parece
En toda distopía, el trabajo del guionista, aparte de contar la historia, es hacer un universo coherente, con unas normas y unas reglas que resulten verosímiles y que superen un determinado umbral de credibilidad, o sea, que no nos haga trampas, ¿no? Es un mundo donde, para combatir la indigencia, obligan a la gente a tener a pobres en su casa, para no sobrecargar el sistema sanitario, permiten matar viejos, crean unas normas, como decimos, una distopía. Me gustaría que nos hablaras un poquito de todo el proceso de creación, no solo de este trabajo, sino de este universo. Pas de l'histoire comme ça, mais de l'univers où ça tient place. Alors, ça voudrait dire qu'il faut que je sois conscient de tout ça quand j'écris, et en fait pas du tout. Encore une fois, c'est pas de la modestie, mais je pense pas être très intelligent, et je fais plutôt les choses par instinct. C'est-à-dire que je suis incapable d'intellectualiser tout ce que tu viens de dire, dans le sens où j'ai surtout envie de faire plaisir à tous les lecteurs que moi j'ai été, et donc j'essaye de me raconter des histoires comme quand je jouais avec mes jouets quand j'étais petit, ou quand je lisais les BD des autres en changeant les dialogues puisque je ne savais pas encore lire. C'est exactement la même chose, et en fait je crois qu'il y a quelque chose comme ça quand je fais Baba Yaga ou Temujin. D'ailleurs, Yaga, ça devait être Antoine Carion qui devait le dessiner au départ. C'est juste parce qu'il a décidé qu'on ne travaillerait plus ensemble parce que sinon ça ferait trop couple, que c'est pas lui qui l'a fait. Et en fait, voilà, l'idée c'est... j'essaye de me raconter ma version des choses. Après, si c'est une dystopie, c'est une dystopie. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est pas important. Je suis très enfermé en moi, en fait, quand j'ai envie d'écrire une histoire. Ce qui pose un problème avec les éditeurs, d'ailleurs, parce qu'il faut leur expliquer les choses, mais c'est une autre partie. La verdad es que me concentro muchísimo cuando escribo y simplemente dejo que surja, que vaya saliendo. No sabría explicarte de dónde salen las cosas, no sería capaz de intelectualizar mi proceso. Quizás es un poco por azar, porque lo dejo salir, pero no soy capaz de describir lo que he hecho, igual que lo acabas de hacer tú o de la misma manera que lo acabas de hacer tú en la pregunta. Lo que trato de hacer es que disfruten los lectores. Trato de generar en los lectores, siempre que puedo, aquella misma sensación que tenía yo al inventarme los diálogos de otras historias, ese goce con la historia. En el caso de Baba Yaga y de Temujin, pues el procedimiento fue relativamente semejante. De hecho, hay una curiosidad con respecto a Yaga, y es que Antoine iba a ser el dibujante original del proyecto, pero decidió que no, que ya estaba bien, precisamente un poco pues para evitar esa sensación de ser pareja artística, y que iba a ser otro el que contara la historia de Baba Yaga. Pero lo que hago, tanto en Baba como en Temujin, es trato de hacer mi versión de los personajes, trato de hacer mi versión de las cosas que han ocurrido y contar mi propia historia. Y una vez empiezo ese proceso, lo que me ocurre es que me encierro en mí mismo. Me abstraigo y me quedo simplemente preocupado por escribir. Y eso es un problema, porque a veces los que me escriben a mí son los editores y normalmente esperan que les contestes. No sé si tenéis alguna pregunta para Antoine, si no ya sigo yo, pero no me tenéis porque no hago el turno de preguntas. Yo quería preguntarle a la hora, a ver, si va a hacer una historia a lo mejor que tiene una base realista, pues... Si l'histoire a une base à la réalité, normalement, j'imagine que vous essayez d'être le plus fidèle possible à la réalité, aux ambiances. Mais le travail de documentation, jusqu'à quel point il y a une documentation et jusqu'à quel point c'est inventé tout ça qu'il y a. Alors, il y a effectivement beaucoup de documentation. Par exemple,
il y a 6 ou 7 ans, j'ai commencé à vouloir écrire quelque chose sur la guerre de sécession aux États-Unis. Et il y a 3 ans, il y a ma chérie qui m'a dit « Mais il faudra peut-être que tu achètes moins de livres, parce que tu en as beaucoup, il faudra peut-être que tu regardes combien ça t'a coûté. » Et j'avais plus de 2000 € d'achat de livres. Et alors, ça va jusqu'à acheter des livres très spécifiques sur telle année. Est-ce que les éperons des sudistes étaient de telle sorte et telle sorte? Mais c'est juste un livre sur les éperons des soldats sudistes, ce qui est complètement stupide parce que de toute façon le dessinateur il ne va pas faire dans le détail. Mais voilà, de temps en temps je trouve que c'est un peu maladif cette façon de faire. Mais j'en ai besoin, donc je le fais, et je le fais sur à peu près tous mes scénarios. Le plus dur, ça a été de travailler sur la vie de Lénine, parce que j'avais que 46 pages pour raconter la vie de Lénine, et c'est un peu stupide, parce que moi-même, si je raconte mon histoire à moi, je vais avoir plus de 46 pages, c'est sûr. Donc pour quelqu'un qui a vraiment vécu quelque chose et qui a fait l'histoire, je trouve que c'est un peu court. Mais j'ai mis très 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 longtemps, parce que je voulais lire beaucoup trop de choses, à la fois des choses qui ont été écrites sur lui, et à la fois ses propres écrits à lui. Donc j'ai perdu du temps, mais on se perd vite, je trouve, de la documentation. Et c'est pour ça que souvent j'essaye de faire des livres à côté qui sont pas plus faciles à faire, mais plus imaginatifs, parce que sinon, c'est pas que je m'en sors pas, mais c'est que je perds beaucoup de temps et beaucoup d'argent aussi. Donc j'ai plein de livres sur la guerre de sécession, si vous voulez, j'en vends plein. Mais voilà. Donc oui, après, l'imagination, ce qui est très bien, c'est que je lis les choses une fois et je ne prends pas de notes et je me dis que je vais m'en souvenir. Et donc, de temps en temps, il faut que je brode sur mes souvenirs pour raconter l'histoire, parce que je ne veux pas relire pour pas m'ennuyer moi, et puis pour que ça reste quelque chose d'assez intuitif. La verdad es que para mí la documentación es una parte muy importante del trabajo y suelo dedicar mucho tiempo a la documentación porque es algo que me gusta. Llevo 6 o 7 años, por ejemplo, comprándome sin parar libros acerca de la guerra de secesión norteamericana, porque tengo un proyecto que me gustaría ambientar ahí. Y hace 2 o 3 años mi pareja me dijo, oye, bueno, vale ya, ¿no? Para un momento y mira a ver cuánto dinero te has gastado ya en libros sobre la guerra de secesión, porque no sé hasta qué punto te va a salir luego rentable el proyecto. Y efectivamente hice las cuentas y me había gastado ya más de 2.000 € en libros, en documentación sobre la guerra de secesión norteamericana. Tenía uno en concreto acerca del encaje de las espuelas en los uniformes de los soldados sudistas, que no tiene ningún sentido. Era indicando cómo eran en el año concreto pues determinados elementos del uniforme. No tiene ningún sentido porque el dibujante luego no va a dedicar el esfuerzo necesario como para reflejarlos en la viñeta. Pero para mí era importante, lo necesito, me gusta leer muchísimo a la hora de concebir los guiones. Uno de los proyectos más difíciles a los que me he tenido que enfrentar, por ejemplo, fue una biografía de Lenin. Tenía que contar la vida de Lenin en 46 páginas. Y yo pensaba, vamos a ver, 46 páginas no me llegan ni para contar mi propia vida. Y en 46 páginas tengo que contar las vivencias de alguien que sí que ha vivido algo y que además ha hecho historia. Dediqué muchísimo tiempo, perdí muchísimo tiempo leyendo sobre él, leyendo sobre su vida, pero era lo que necesitaba para luego poder recrearlo. Por eso, cuando me embarco en ese tipo de proyectos que me requieren muchísima documentación, trato de llevar en paralelo otras obras que me resulten más fáciles, que se basen más en la imaginación y que no requieran de tanto tiempo de lectura y de documentación, porque todo el tiempo que dedico a documentarme es tiempo en el que estoy perdiendo dinero, porque no estoy haciendo otras cosas. Sigo teniendo una lista enorme de libros sobre la guerra de secesión. Si a alguien le interesa, le puedo recomendar un montón de títulos. Pero trato de compaginarlo, como digo, con otros proyectos. Y encima hay otra peculiaridad en mi forma de documentarme, y es que leo algo una vez y digo, esto es interesante, pero no lo apunto, porque pienso siempre que me voy a acordar luego. Y no veáis la cantidad de veces que me he tenido que poner a rebuscar entre mis propios recuerdos a ver si quedaba algo de lo que había leído y a ver si lo podía utilizar.
Otro de los trabajos que haces con Carrión es La sombra blanca, 2 volúmenes aquí publicados en España en un integral. Y me gusta mucho, retrata un mundo medieval, oscuro, despiadado, donde además la acción la introduces muy pronto. Alguien podría decir una especie de Juego de Tronos, donde un montón de gente poderosa se pelea por la corona de sangre. Pero a mí me llamaba la atención que dentro de ese escenario medieval, lo bien que reflejabas hasta qué punto los hombres poderosos realmente, en tu obra, pero también a lo largo de nuestra historia, se han preocupado bastante poco por el pueblo, ¿no? Mientras pudiéramos tener sus intereses. Y un poco la frase típica, ¿no? De no se preocupa el tigre por lo que piensan los corderos. Háblanos un poquito de la creación de esta sombra blanca. C'était comment le procès de création de ce travail? Alors, là aussi, ça vient d'une envie avec Antoine Carrion et avec l'éditeur, parce que l'éditeur, c'est Jean Vaquet de chez Soleil. C'est quelqu'un que je connais depuis une trentaine d'années maintenant, et avant qu'il soit éditeur. Et quand il est devenu éditeur, j'étais le seul du groupe de connaissances qui ne l'a pas contacté pour faire un livre avec lui. Parce que d'abord, je ne pensais pas avoir ma place chez Soleil du tout. Et aussi parce que je trouvais ça un peu léger, parce qu'il y a quelqu'un qu'on connaît qui est chez un éditeur, hop, il faut y aller. C'est pas ma vision de la chose. Et un jour, il m'a téléphoné, il me dit, écoute, ça me dérange. Au départ, ça me faisait plaisir que tu ne me demandes pas de travailler chez Soleil, mais maintenant, ça me vexe, parce que je vois que tu fais des bouquins partout, mais sauf chez nous. Donc, en fait, ça serait bien qu'on travaille ensemble. Donc, on a rigolé, on a commencé à faire les choses, et je lui ai dit, moi, chez Soleil, il y a beaucoup d'heroic fantasy, et j'aime pas ça, donc je n'en ferai pas. Il m'a dit, d'accord, n'en fais pas. Et puis je lui ai dit, je n'ai pas le permis de conduire, je ne veux pas faire des choses sur les voitures. Il me dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Et je lui ai dit aussi, il y a quelque chose que je déteste en bande dessinée, c'est les adaptations de romans. Et puis bon, on a commencé à essayer de travailler sur des projets. Et puis très vite, il m'a téléphoné pour me dire, ça serait bien que tu adaptes un livre. Et j'ai dit, ben non. Il m'a dit, ah, mais c'est pas un roman. Et c'était le journal d'Anne Frank. Et donc, il savait très bien aussi, parce qu'il me connaissait, que ça m'intéressait. Mais donc, j'ai dit oui. Et 6 mois plus tard, il me dit, ah, j'ai une nouvelle collection. Et c'est une collection de voitures. Sur les histoires des voitures. Je lui ai dit, mais tu sais très bien que j'ai pas le permis, je m'en fiche. Moi, les voitures, c'est 4 roues, un moteur, ça avance. Et voilà, je m'en fous. Il m'a dit, oui, mais tu peux choisir la voiture que tu veux. Mais j'ai raccroché très vite, et puis j'ai dit, bah non. Et puis en fait, très vite, en parlant avec ma famille, j'ai une histoire sur la 2 chevaux dans la famille. Et tout le monde me dit, bah, en fait, tu pourrais faire la 2 chevaux. Alors j'ai rappelé, j'ai fait, bon, d'accord, je vais faire la 2 chevaux. Et quand on a signé ce contrat-là, il m'a dit, bon, le 3e truc que tu ne veux pas faire, c'est de l'heroic fantasy, donc j'attends ton scénario. Et puis Antoine Carrion me dit, ah, j'adorerais quand même faire quelque chose avec des épées, des monstres et tout. Et puis Antoine me dit aussi qu'il aimerait bien faire une série, c'est-à-dire comme toutes les séries possibles, c'est-à-dire un album, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Et donc j'ai retéléphoné à Jean et je lui ai dit, en fait on a une idée d'Heroic Fantasy, c'est une série, les 2 premiers albums forment un premier arc, et puis après on peut faire des albums autonomes. Ah oui, formidable, et hop, on y va. Et puis on a fait le premier, on a fait difficilement le 2e, parce que Antoine avait des envies d'ailleurs, de travailler avec d'autres personnes et surtout d'autres univers. Si bien qu'en fait, à la moitié de l'album 2, j'étais un peu prêt tout seul à avoir envie de continuer. Et puis en parlant avec Jean Vaquet et avec Antoine, on s'est dit que ça serait peut-être bien d'arrêter en fait. Donc on a arrêté, mais pour moi c'est la dernière série que j'ai mis en place comme ça, c'est-à-dire qu'en fait, maintenant je ne le ferai plus du tout pareil, j'ai un peu appris le métier à mon avis,
Mais c'est bête de mettre autant de documentation, d'envie, parce que moi, en fait, j'ai pratiquement scénarisé 6 tomes, 6 albums, et il n'y en a que 2 qui sont sortis, et le deuxième, j'ai changé la fin pour que ça soit une fin, mais c'est pas une façon de travailler, donc maintenant, je le ferai plus comme ça. Mais j'aime bien l'idée des séries, mais les éditeurs ne prennent plus le temps de mettre en place les séries. Et du coup, j'en fais pratiquement pas. C'était quelle histoire dans votre famille avec les voitures? C'est Mais il y a une histoire dans la famille, oui. Okay. Muy bien. Conozco a Jean Vaquet. Desde hace en torno a 30 años, más o menos. Le conozco, es uno de los editores de Soleil, y yo le conozco desde antes de que fuera editor. De hecho, formábamos parte de la misma pandilla y fui el único de los conocidos que no le llamó por teléfono para ver si tenía trabajo para él cuando se convirtió en editor de Soleil. A mí no me gustaba eso de que porque alguien a quien conoces le ofrecen un buen trabajo en una editorial, pues tenga que llegar y colocarte a ti. Y al principio, y un día Jean me llamó y me dijo, mira, al principio te agradecí mucho que no me pidieras trabajo, porque fuiste el único que no lo hizo. Pero claro, ahora te veo que estás publicando con absolutamente todo el mundo, menos con Soleil. Y eso no puede ser tampoco. Quiero que vengas a trabajar con nosotros y que hagas algo para nosotros. En aquellos momentos, Soleil publicaba sobre todo fantasía heroica. Le dije, bueno, venga, va, hago un proyecto con Soleil, pero que sepas que lo que no quiero hacer de ninguna de las maneras es fantasía heroica. Además, no tengo carnet de conducir y tampoco quiero encargarme de ninguna serie que tenga nada que ver con coches. Y odio las adaptaciones de las novelas. O sea que, por favor, eso tampoco me lo encargues. Vale, no hay ningún problema. Me dice que no pasa nada y al cabo de un poco de tiempo me llama por teléfono y me dice, oye, tengo algo para ti, es la adaptación de un libro. Y digo, ¿pero cómo? Me dice, sí, pero es que el libro es el diario de Ana Frank. Y claro, él sabía que a mí me gustaba mucho y que no era exactamente una novela, así que acepté. Y eso fue lo primero que hice con Soleil. Luego me dijo, por cierto, para tu segundo proyecto, tengo una colección nueva, es de coches. Y yo le dije, no, de ninguna de las maneras, me niego. Yo lo único que sabía de coches era de ver los coches en miniatura que tenían mis hijos por casa, que tienen un motor y que tienen 4 ruedas, y para de contar. Pero después de colgar, hablé con la familia y resulta que, bueno, hay una historia bastante larga en mi familia que tiene que ver con el mundo del automóvil y me dijeron, ¿por qué no lo haces? Y al final acepté e hice también un proyecto sobre coches. Y después de acabar con esos dos, mi tercer proyecto con Soleil surge cuando Antoine Carrion, el dibujante, me dice, oye, tengo unas ganas de dibujar algo con monstruos y espadas, pero vamos, enormes. ¿Por qué no hacemos una serie? Varios álbumes de fantasía heroica. Entonces cogí el teléfono, llamé a Jean y le dije, oye, que tengo una serie de fantasía heroica para ti, que serían 2 álbumes para la primera aventura y luego se tratarían de capítulos independientes. Cada álbum sería autónomo, sería independiente, lo podrías leer sin problemas. Y Antoine me dijo, perfecto, pues encantado. Jean me dijo, perfecto, encantado, adelante con la serie. Lo que pasa es que cuando estábamos más o menos por la mitad del segundo álbum, Antoine ya tenía ganas de irse por otros derroteros. Quería trabajar con otras personas, quería trabajar en otros universos y decidimos que lo mejor era dejarlo. Hablamos Jean, Antoine y yo y decidimos que lo mejor era dejar la serie. Es la última serie que concebí como tal. Es la última vez que en mi carrera, por lo menos hasta ahora, me puse a concebir algo como un proyecto a largo plazo, precisamente por lo que hablábamos antes. Había muchísima documentación, le pongo siempre muchas ganas cuando inicio un proyecto nuevo y no había escrito el guión solo de los 2 primeros álbumes, sino de 6. Y tuve que cambiar todo el guión para el final del segundo, para dejarlo bastante atado. No me apetecía seguir trabajando así. Creo que realmente para que una serie funcione los editores tienen que dedicarle muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo y hoy en día no se hace lo suficiente como para lograr que las series se consoliden, así que he decidido que aunque me gustan, de momento no voy a plantearme ningún proyecto más como una serie a largo plazo.
todos los años, cuando haces festivales de cualquier cosa, donde hay creadores, siempre la prensa, parte de lo que te pregunta es, bueno, tenéis un montón de invitados, pero si tuvieras que destacarme uno o tuvieras que destacarme dos, lo cual es una putada, tengo que responder ese compromiso, ¿no? Pero yo siempre digo pues, lo que se me ocurre en cada momento y siempre les digo que a la gente le recomiendo que aparte de ir a ver el autor que le gusta, vaya a ver un autor que no conoce, que el instinto le diga que le puede gustar, sencillamente que le cuadre bien de horario, porque ahí puede ser un hilo del que tirar y volver a sumar un nombre dentro de sus autores a seguir, ¿no? Dentro de las obras, dentro de las conferencias pasa algo parecido. Preguntamos mucho por las obras que ya hemos leído, por las obras que nos han disfrutado, nos gusta oír, hablar de lo que nos gusta, pero es igual de interesante o más, sobre todo con una trayectoria no publicada en España, también muy grande por tu parte, hablar de esos TVOs que no se han podido ver aquí, y sobre todo habiendo editores en la sala, ¿no? Que a lo mejor pueden abrir los oídos y publicarlo. Por eso hicimos una charla que tú participaste hace unos días, y ahí mencionaste un par de cosas de las que me gustaría que nos hablaras un poco más. La primera es, porque dijiste que eran los que más orgullosos estaban, ¿no? El primero, que nos hablaras un poco de tu álbum de Popeye, y del que sí que nos hablaste un poquito, pero ese mismo día dijiste que uno de los trabajos de los que más orgulloso estabas era una obra muy coral de 17, 19 personajes, pero el tiempo, lo estrecho del tiempo impidió que nos pudieras contar más, y nos quedamos con las ganas de saber cuál es tu trabajo favorito que no hemos podido ver aquí. Así que háblanos un poquito de estas dos obras. Alors, ça s'appelle We Are the Night. Et un jour, j'ai un ami qui me dit est-ce que tu peux donner un coup de main à un élève de l'école Émile Coll à Lyon qui fait de la bande dessinée et il faut qu'il ait un dossier éditorial pour son diplôme. Et il ne sait pas écrire de scénario et ça serait bien que tu lui donnes même un fond de tiroir, quelque chose que tu as écrit mais que tu ne veux pas publier, mais qui peut lui permettre de faire des pages et de montrer quelque chose qui ressemble à un dossier éditorial. Et j'avais effectivement eu une idée un peu stupide, qui était de dire, tiens, c'est marrant, en bande dessinée, on fait rarement des histoires où on passe d'un personnage à un autre, et ils disparaissent, et ils reviennent, et etc., les films chorales, parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup d'histoire, il y a beaucoup d'atmosphère. Et on ne le fait pas beaucoup en bande dessinée, voire on ne le fait pratiquement pas. Et donc j'avais marqué ça, comme ça, et j'avais envie de travailler plus les dialogues et de donner vraiment des petits bouts d'histoire des gens, et tout devait se passer dans une nuit. J'ai marqué ça dans un carnet et quand on m'a demandé, j'ai dit bah tiens, je vais faire ce dossier-là éditorial et j'ai à peu près tout. Ça ne va pas me demander beaucoup de temps, donc je le fais. Je le montre à Sébastien Roche qui était le dessinateur. Il me dit ah parfait et tout. Il fait 3 pages et puis il a son diplôme, mais il a une mauvaise note en scénario parce que c'est pas quelque chose qui se fait, disent les professeurs. C'est le genre de scénario que tu n'arriveras pas à éditer. Bon, on le savait tous, mais bon, c'est pas bien grave. Et puis, cette année-là, moi, j'habitais pas encore à Angoulême, donc je suis pas allé au festival. Et Sébastien y est allé, et il a montré le projet aux éditeurs, puisque c'était un projet éditorial, en fait, c'était un dossier. Donc, il pouvait le montrer. Et tous les éditeurs ont dit, mais non, c'est complètement stupide, c'est pour un film, ce scénario, c'est pas pour une bande dessinée. Même si on avait essayé de montrer dans le dossier qu'on faisait vraiment de la bande dessinée, parce que j'aime pas forcément l'idée d'être adapté. J'aime pas adapter, mais j'aime pas non plus être adapté. Donc, dans l'idée, je trouve ça un peu désagréable. Je fais de la bande dessinée pour la bande dessinée. Et donc, lui, il le montre à tous les éditeurs, tout le monde dit non, sauf un, qui dit « Wow, formidable, je veux le faire ». Et donc, on l'a fait. Sauf que moi, en fait, je n'ai jamais pensé devoir écrire réellement cette histoire, parce que gérer 19 personnages en même temps, c'est un peu suicidaire. C'est pour le bien du cerveau, c'est un peu n'importe quoi.
Et donc, ben voilà, on a quand même fait ça. Ça fait 144 pages et ça raconte une nuit à Lyon avec de temps en temps une patrouille de police qui permet de ramener les gens les uns aux autres. Il y a plein de liens qui se créent et voilà. C'est un polar d'atmosphère. Il n'y a pas vraiment d'histoire, même si on s'aperçoit quand même de 2-3 choses, mais c'est comme si c'était une compilation d'histoires courtes, mais vraiment entremêlées. Et voilà, et il y a plein de choses qu'on peut... en fait, c'est une BD que j'aime bien parce que on peut fantasmer l'histoire de chaque personnage. On les perd de vue et on les retrouve et on imagine bien qu'ils ont fait quelque chose entre-temps. Mais c'est... En fait, c'est pratiquement de la méta-BD dans le sens où la bande dessinée est l'art de l'ellipse, mais là, c'est vraiment de l'ellipse, pas de case à case, mais même dans l'histoire, puisqu'on perd les personnages. Et donc, moi, ça m'a bien amusé de faire ça. Et à la lecture, je m'aperçois qu'en fait, c'est plutôt agréable, parce qu'au bout de 10 ans, je l'ai relu comme si ce n'était pas mon album, et donc je l'ai trouvé agréable. C'est pour ça que je disais que je voulais bien le rééditer. Lo cierto es que este proyecto, que se llama We Are the Night, Somos la Noche, surge porque un amigo mío me dijo, mira, que resulta que conozco a un chaval que está estudiando en una escuela de cómic y tiene que preparar un dossier editorial como trabajo final para obtener el título. Y lo que pasa es que lo de escribir los guiones no se le da especialmente bien, a ver si tú le puedes echar una mano. Y yo tenía una idea que me rondaba por la cabeza, que era tratar de hacer algo que rara vez se ha visto en cómic, que es contar una historia a través de distintos personajes, saltando de un personaje a otro, con personajes que aparecen, están un rato, te cuentan parte del relato, luego desaparecen. Es algo que sí hemos visto muchas veces en el cine, son películas corales, y yo lo que quería era contar una historia que fuera más la recreación de una atmósfera. Así que, bueno, pues decidí tratar de escribir algo para echarle una mano a este alumno. Nos pusimos en contacto, le fui ayudando un poco y empecé a imaginar algunos de los diálogos y preparé, un pequeño guión para que él lo pudiera después dibujar e incluirlo en su dossier editorial. El dibujante se llamaba Sebastián Rueff, y tenía 3 páginas y se encargó, pues eso, de dibujarlas. Una vez terminó sus estudios, vino a ponerse en contacto conmigo. Me dijo, me ha gustado la historia, me han puesto muy mala nota en guión, porque los profesores de guión me decían, esta es una historia que no puedes contar en cómic, esto es para un guión de cine, esto no es para un guión de cómic, esto está mal, y le habían puesto mala nota, pero a él le gustaba el proyecto. Yo todavía no vivía en Angoulême, ahora vivo allí, pero el caso es que a Sebastián le gustó tanto que decidió irse al festival en su momento a hablar con los distintos editores, y todos los editores le decían lo mismo, esto es una tontería. Esto es un guión de cine, no es un guión de cómic, esto no se puede hacer. Aunque era un dossier editorial, aunque era un trabajo con el que había obtenido el título, aunque estaba cumpliendo el objetivo que se suponía que tenía que tener, que era conseguir que aquello se convirtiera en un cómic, los editores le decían todos que no, menos uno. Menos uno, que al final dijo, oye, esto me encanta, sí, vamos a hacerlo, adelante. Y en ese momento yo me dije, yo no me había planteado nunca que tenía que escribir la historia completa, porque hay 19 personajes que son narradores y son 19 personajes que van entrando y saliendo. Era un verdadero suicidio desde el punto de vista de mi bienestar intelectual y mental, pero bueno, me metí a ello y al final eso dio lugar a un cómic de 144 páginas en el que se cuenta una historia a lo largo de una noche en Lyon. Esos 19 personajes van interactuando y hay un coche de policía, una patrulla, que es el que va permitiendo unir a los distintos personajes y va permitiendo crear vínculos entre ellos. Es lo que llamamos un polar, una serie negra, en el que lo importante es la generación de una atmósfera y no tanto la historia. En realidad son 3-4 anécdotas las que se cuentan y hay un montón, sería casi como si fueran un montón de historias cortas que se van entrecruzando. Y es un cómic que me gusta mucho, es un cómic que te permite fantasear con lo que ocurre con los personajes según van desapareciendo de plano y de escena. Aparecen en un
momento, luego los pierdes de vista, vuelven a aparecer, te preguntas qué han hecho esos personajes. Mientras tanto, diría casi que es un metacómic o una metahistorieta, porque para mí el cómic es en realidad el arte de la elipsis. La acción transcurre en el espacio entre viñetas, y aquí no solo transcurre en el espacio entre viñetas, sino que también transcurre la elipsis entre la desaparición de un personaje y su reaparición en el relato. Y me gustó mucho hacerlo. Me gustaba el poder perder así de vista a los personajes, imaginar lo que les ocurría, y tanto es así que 10 años después de haberlo escrito, hace poco lo he releído y lo disfruté tanto como si no fuera una obra mía, y por eso ahora me gustaría que se reeditara. Y coger un personaje de Popeye y hacer una historia con él, ¿cómo fue? Popeye Popeye, en fait, c'est à peu près la même chose. En fait, c'est toujours la même chose avec moi. J'ai eu l'idée de faire Popeye il y a pratiquement 10 ans. J'ai mis assez longtemps à trouver le bon dessinateur. Et on a mis 4 ou 5 ans à trouver un éditeur. C'est-à-dire que moi, je pensais, quand j'ai eu l'idée de faire Popeye... En fait, voilà. Un jour, j'envoie un mail à un éditeur par rapport à un projet. Et il me répond... tu ne justifies rien de ce que tu racontes. Alors pour moi c'est une insulte, hein, parce que j'essaye de travailler quand même. Et tu justifies rien de ce que tu racontes, ok, bon. Et je lui réponds un peu en rigolant, je lui dis, ouais, tu sais, quand Cigar fait Popeye, il justifie pas vraiment tout ce qu'il raconte, notamment le truc sur les épinards, il dit juste ça donne de la force et hop, on a de la force. Il me dit oui, mais enfin bon, c'est pour te dire que c'est non, puis voilà. Et donc le soir, un peu énervé, je dois bien l'avouer, je me suis amusé à faire toute la liste de ce que Cigar, donc l'auteur de Popeye, n'avait pas justifié. Et puis, je ne sais pas si j'avais bu ou pas, mais je me suis dit, tiens, ça serait quand même marrant de faire une histoire où je justifie tout ce qui est dans Popeye. Et donc, pourquoi il a un œil en moins, parce que c'est Popeye, hein, donc il a un œil en moins. Pourquoi il mange des épinards? Pourquoi il y a une femme qui s'appelle Olive, qui est quand même physiquement assez... c'est pas dans les canons de beauté, ni de l'époque, ni enfin, de personne. Et en plus, elle parle comme un charretier, comme un vendeur de poissons, etc. Donc, pourquoi il en tombe amoureux? Il y a une différence d'âge. Pourquoi ils adoptent un enfant, etc., etc. Donc j'avais toute une liste, puis je me suis dit, en fait, ça fait une histoire. Il suffit de relier les points les uns après les autres, et puis j'ai l'histoire. Et j'ai commencé à l'écrire, et j'étais sûr et certain que tous les éditeurs allaient adorer l'idée de ça, en fait, justement parce que je justifiais, en plus parce que Popeye est connu, même les enfants qui ne lisent pas de BD, on leur dit Popeye, ils disent « oui, épinard !» Et donc on sait directement, et donc je pensais vraiment avoir une très bonne idée. Et tous les éditeurs m'ont dit « mais enfin, Popeye se vend pas en France, et puis tu as des histoires plus intéressantes à raconter ». Et la chose la plus rigolote, c'est les éditions Futuropolis, qui ont été historiquement les premiers à éditer Popeye en France de façon propre et intelligente, et qui font maintenant beaucoup de bandes dessinées sociales, parce que j'ai rajouté beaucoup de social dans mon histoire de Popeye, me disent « Ah, le dessin ressemble un peu à du De Crécy, c'est social et c'est Popeye, mais c'est pas pour nous. » Les 3 points que vous venez d'évoquer sont des choses qui appartiennent à la maison d'édition. Oui, mais non. Bon, merci. Et j'allais vraiment abandonner. Et puis, il y a une éditrice qui était chez Casterman, qui avait changé une maison d'édition, qui m'a téléphoné et qui m'a dit « Écoute, je suis chez Michel Lafon maintenant et j'aimerais bien travailler avec toi si tu as un projet. » Et je lui dis « Mais Michel Lafon, vous faites beaucoup de bandes dessinées, de youtubeurs, de choses comme ça. Je ne m'y retrouve pas du tout. » Elle m'a dit « Non, non, on fait aussi des romans graphiques. » Elle m'a envoyé 2 livres. J'ai lu les 2 livres et je me suis dit « C'est marrant, je pourrais peut-être lui proposer Popeye. » Et donc je lui envoie le dossier que j'avais.
Et dans la demi-heure, elle m'a téléphoné, elle me dit « Bon, écoute, il faut vraiment qu'on le fasse ». Et donc, elle a été très enthousiaste. Et en fait, elle était l'inverse total de tout le marché. Et ça m'a fait vraiment, vraiment plaisir. Surtout qu'à chaque fois que je lui envoyais des pages, et les pages de Lélis, le dessinateur, à chaque fois, c'était « Ah, génial, c'est encore mieux que ce que je pensais », etc. Donc, c'était une bonne aventure, en fait. Mais chose bizarre, c'est que je pensais encore une fois qu'on allait avoir pas mal de versions étrangères, et en fait, pour l'instant, ça n'a pas encore été le cas. C'est assez bizarre. El caso es que tuve esta idea, la de Popeye era unos 10 años más o menos, y tardé primero bastante en encontrar dibujante y luego tardé como 4 o 5 años en encontrar editor. Y la idea surge una vez en que recibí un correo de un editor hablándome de otro proyecto y ese editor me decía: no justificas nada de lo que cuentas en la historia. Y a mí eso me sentó fatal. Me cabré mucho y le dije, Segar, Segar, el creador de Popeye, tampoco justifica porque las espinacas le dan la fuerza y ya está, punto, no hace falta nada más. Y el caso es que después de mandarle esa contestación todavía me quedé cabreado. Y por la tarde dije, mira, ¿sabes qué? Voy a hacer una lista de todo lo que Segar, el creador de Popeye, no justifica con respecto al personaje. No justifica porque tiene un ojo saltón y el otro prácticamente cerrado, que de ahí el nombre de Popeye, de Popeye. No justifica el que Olivia tenga ese nombre ni el que sea tan atractiva para él cuando no cumple con los cánones físicos de belleza de la época. No justifica, además, lo de la relación con el marinero, lo del aceite de pescado, la diferencia de edad, por qué adoptan a un niño. Y me di cuenta, según iba haciendo la lista, de que si conseguía ir uniendo todos esos puntos, surgiría una historia, y además una historia en la que ningún editor me podría decir no justificas lo que cuentas, porque precisamente de eso iba lo que quería contar. Y Popeye, pensé yo, es un personaje popular, es un personaje que conocen incluso aquellos que no leen cómic, saben lo de las espinacas, casi todos los niños. Me pareció muy buena idea. Y fui contactando con las distintas editoriales. Y una editorial me dijo, no, es que Popeye no se vende muy bien en Francia. Entonces me puse en contacto con Futurópolis, que fueron los primeros en editar a Popeye de manera correcta e inteligente en Francia. Y que hoy en día publican mucha BD, mucho cómic de corte social, y había bastantes elementos sociales en el guión que yo había concebido. Y se la presenté. Y cuando se la presenté me dijeron, es que aparece Popeye. Y dije, ya, pero Popeye lo habéis publicado vosotros los primeros. Ya, pero es que el dibujo se parece mucho a De Crécy. Ya, pero es que De Crécy lo publicáis vosotros. Ya, pero es que hay muchos elementos sociales. Ya, pero es que ahora mismo vosotros estáis haciendo muchos cómics con elementos sociales. Eran 3 elementos que estaban presentes en su catálogo. Y el editor de turno me dijo, sí, sí, pero no. Y ahí se quedó, hasta que de repente hubo una editora a la que yo conocía que trabajaba en Casterman, cambió de empleo y empezó a trabajar en una editorial que se llama Michel Lafont. Y cuando cambió de trabajo, me llamó y me dijo, oye, que tengo muchas ganas de trabajar contigo, de contar contigo en la editorial. Y dije, bueno, pero es que sois una editorial que ha publicado hasta ahora sobre todo cómics hechos por youtubers. Y ella me dijo, no, también tenemos una serie de novelas gráficas, te las voy a enviar. Me envió un par de libros. Y cuando me envió el par de libros y me los leí, dije, hombre, pues igual a estos les gusta la historia de Popeye. Les envié el dossier y al cabo de media hora de recibir el dossier me llamó ella y me dijo, tenemos que hablar y tenemos que hablar en serio. Se mostró muy entusiasta con el proyecto desde el principio y estaba totalmente a favor de obra, algo que no suele ocurrir. Cada vez que le enviaba unas páginas me decía, están aún mejor de lo que me esperaba, están aún mejor de lo que me había imaginado. Y eso es muy raro. Pero me gustó el poder hacer el proyecto. Y lo que me resulta raro todavía a día de hoy es que creía que al ser Popeye un personaje popular, pues tendría traducción esa obra a otros idiomas con relativa rapidez y hasta el momento no ha sido el caso. Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo, que es el villano de esta edición y de otras muchas cosas, pero en esta jornada sin duda lo es. Y vamos a ir cerrando lo que ha sido la última charla de esta 25 edición de las jornadas. Dejamos de tocar el tema de Yaga, es una pena, no sabía que Antoine Carrión originalmente iba a dibujarlo, pero adorando el trazo bellísimo de Antoine, la verdad que mi pasión por el trabajo de Pedro Rodríguez, más el haberlo oído hablar de esta versión de Yaga que ha hecho Antoine,
para mí es uno de esos tebeos que llevo esperando desde que vi la primera página, desde que vi el proyecto con más ganas. Y como por suerte vamos a poder leerlo pronto en nuestro país, espero que muy pronto, pues hemos preferido conocer un poquito algunos trabajos de Antoine con los que no teníamos de momento por lo menos esa suerte. Nos gustan mucho los autores que nos transportan a lugares muy distintos, que salen de su zona de confort, que lo mismo nos hace una novela distópica, que una obra medieval muy oscura, que una obra romántica, que una visión social de Popeye, porque seguirlos es una aventura, seguirlos es viajar a distintos universos y conectar con un autor que sencillamente piensa en contarte historias y que lo pase bien, y a todo el mundo le gusta que le cuenten historias y pasarlo bien. Contar una historia siempre es un acto de amor. Nadie le cuenta una historia a alguien a quien no quiere. O sea, cuando le cuentas un cuento a tu niño es porque le quieres. Cuando le cuentas una historia a alguien porque te importa, que es compartir con alguien. Y este acto de amor se completa cuando nosotros lo leemos y se cierra el círculo. Y esta es una suerte. Y en su momento quizás tú hayas querido ser un dibujante y está muy bien, pero yo te puedo decir que estoy muy contento de que al final te hayas convertido en el guionista en el que te has convertido y nos hayas querido como para contarnos todas estas historias. Esto nos gusta mucho, como digo siempre, lo mejor no es solo hablar de ellos, sino disfrutar de tus historias que están arriba, las pueden comprar y en un ratito después de la canción los firmarás, pero nosotros vamos a volverte parte de este camino como siempre con un abrazo muy fuerte.